El día de hoy les estaré explicando acerca del cerebro. Me voy a basar en el libro de Neuroanatomía del doctor Arené. Eh, Les voy a estar poniendo imágenes por acá. Para empezar, el cerebro es la porción anterior y superior del encéfalo. Es el más voluminoso, importante y más noble del sistema nervioso central. Al cerebro le van a llegar todas las impresiones conscientes e inconscientes. Y del parten todos los estímulos motores, intervienen en el aprendizaje, la memoria, el lenguaje y finalmente es el asiento de todas las facultades intelectuales. Vamos a profundizar un poco en el tema. La configuración externa. Si observamos el cerebro, por su convexidad se va a identificar una cisura profunda y media de dirección anteroposterior. Esta es la cisura longitudinal del cerebro o interhemisférica, también se la denomina así, que va a dividir al cerebro en dos mitades simétricas denominadas los hemisferios cerebrales. Esta cisura está ocupada por una prolongación de la dura madre y la hoz del cerebro, ¿no? En el fondo de la cisura longitudinal vamos a encontrar el cuerpo calloso, principalmente es la formación de la comisura que une ambos hemisferios cerebrales. La superficie cerebral en el humano no es completamente lisa, esto debido a la presencia de hendiduras que se denominan cisuras, surcos y se delimitan a los lóbulos y a las circunvoluciones cerebrales. Perdón. Vamos a hablar acerca de los hemisferios cerebrales. Como les había dicho, estos se dividen en dos. Para cada hemisferio cerebral tiene una forma de un prisma rectangular, donde se distinguen tres caras, ¿no? Una superolateral, una inferior y una medial. Se admiten tres polos: frontal, occipital y temporal. Vamos a hablar acerca de una cara superolateral. La cara superolateral va a ser convexa en todos los sentidos y amolda a la bóveda craneana. Presenta dos importantes fisuras, las cuales van a ser la lateral y la central, que van a delimitar, los lóbulos frontal, parietal, temporal y occipital. Vamos a hablar ahora acerca de la cisura lateral. La cisura lateral, o también denominada de Silvio, se va a originar en la cara inferior del cerebro a nivel del ángulo lateral de la sustancia perforada anterior. Se dirige hacia afuera, separando la porción orbitaria del lóbulo frontal del lóbulo occipitotemporal. Esta llega a la cara superolateral, donde sigue una dirección oblicua hacia atrás y hacia arriba para terminar a nivel de la circunvolución parietal inferior. La cisura lateral a nivel de la circunvolución frontal inferior emite dos prolongaciones, una anterior en dirección horizontal y la otra posterior o ascendente, en un segmento denominado triángulo o cabo. La cisura central, o también denominada de Rolando, se va a originar en la cara medial de los hemisferios cerebrales. Luego de contornear el borde superior, alcanza la cara superolateral, donde desciende ligeramente hacia abajo y adelante hasta terminar en las proximidades de la cisura lateral. Durante su trayecto generalmente describe eh, tres flexuosidades, de las cuales la superior e inferior son convexas hacia adelante y la media es convexa hacia atrás. Vamos a pasar al lóbulo frontal. Lóbulo frontal. El lóbulo frontal se halla en la porción anterior del hemisferio cerebral, por delante de la cisura central y por encima de la cisura lateral. Este lóbulo presenta dos surcos anteroposteriores, uno que va a ser frontal superior y el frontal inferior. Eh, el extremo posterior de cada uno de estos surcos se bifurca en una rama ascendente y otra descendente, que formarán el tercer surco de dirección vertical situado por delante de la cisura central, por lo que se denomina el surco precentral. Los tres surcos permiten dividir al lóbulo frontal en cuatro circunvoluciones. Las tres de dirección anteroposterior, contando de arriba hacia abajo, que van a ser las circunvoluciones frontal superior, media e inferior. El extremo posterior de las circunvoluciones frontales recibe el nombre de pie. La cuarta circunvolución frontal de dirección vertical es la circunvolución precentral y frontal ascendente.
La circunvolución frontal superior sigue el borde superior del hemisferio cerebral extendiéndose hacia la cara medial. Su extremo anterior invade la porción orbitaria del lóbulo frontal, donde forma la circunvolución recta, situada entre la cisura longitudinal del cerebro y el surco olfatorio. La circunvolución frontal media se halla entre el surco frontal superior e inferior. Se prolonga hacia la porción orbitaria del lóbulo frontal, donde forman las circunvoluciones orbitarias que se hallan delimitadas por los surcos orbitarios dispuestos en forma de una H. La circunvolución frontal inferior se halla por debajo de la circunvolución frontal media. Su extremo anterior se prolonga hacia la porción orbitaria del lóbulo frontal. Tiene un segmento delimitado por las ramas de la cisura lateral que constituyen la porción triangular, también denominada cabo. El extremo posterior se va a relacionar con la circunvolución precentral. La circunvolución precentral se sitúa por delante de la cisura central. El extremo superior se prolonga hacia hacia la cara medial del hemisferio cerebral, donde va a formar parte del anterior del lobulillo paracentral, en tanto que el extremo inferior se une al extremo inferior de la circunvalación postocentral, donde van a formar el opérculo. Vamos a pasar al lóbulo parietal. El lóbulo parietal se va a hallar situado por detrás de la cisura central y por encima de la cisura lateral. Presenta un surco profundo y un surco intraparietal que inicialmente se va a dirigir hacia arriba y luego se flexiona hacia atrás. A nivel de la flexión emite una pequeña prolongación ascendente. De esta manera, la porción inicial y su prolongación forman el surco postcentral. El lóbulo parietal se divide en tres circunvoluciones: la postcentral, que también se puede denominar parietal ascendente, la parietal superior y parietal inferior. La circunvolución postcentral se halla a lo largo de la cisura central y se extiende hacia la cara medial del hemisferio cerebral, donde va a formar la porción posterior del lobulillo paracentral. La circunvolución parietal superior invade medial del hemisferio central, donde va a constituir una precuña, que también se lo va a denominar lóbulo cuadrado, ¿no? La circunvolución parietal inferior se va a dividir a su vez en dos porciones. Una anterior, se va a denominar también la circunvolución supramarginal, que se curva alrededor del extremo terminal de la cisura lateral, y la otra posterior va a ser la circunvolución angular, que también se va a denominar el pliegue curvo, que rodea al extremo posterior del surco paralelo, perdón. El lóbulo occipital se halla en la parte posterior del hemisferio cerebral. Una línea vertical convencional denominada una línea parieto-occipital la limita de los lóbulos parietal y temporal. El lóbulo occipital en su cara superolateral presenta dos surcos anteroposteriores que lo van a dividir en tres circunvoluciones contando de arriba hacia abajo: occipital superior, media e inferior. Estas no son tan relevantes, entonces vamos a pasar al lóbulo temporal. Situado en la porción inferior del hemisferio cerebral, debajo de la cisura lateral, presenta dos surcos anteroposteriores, uno superior y otro inferior, los cuales delimitan tres circunvoluciones: temporal superior, media e inferior. Contando de arriba hacia abajo, el surco temporal superior corre paralelo a la cisura lateral, por lo que se llama también surco paralelo, que termina a nivel de la circunvolución angular. La parte posterior de la primera circunvolución temporal se extiende al interior de la cisura lateral, hacia el lóbulo de la ínsula, generalmente por dos pequeños pliegues de disposición transversal, por lo que se va a denominar circunvoluciones temporales transversales, o también denominadas de Helch. El pliegue anterior corresponde al área 41 de Brodmann y el pliegue posterior al área 42, vinculados con los centros de la audición. El lóbulo de la ínsula se encuentra en la profundidad de la cisura lateral. Ese también, por lo tanto, para observarlo va a ser necesario separar los dos labios de la cisura lateral.
El lóbulo de la ínsula es de forma triangular, de vértice anterior e inferior. Se halla dividido por el surco central de la ínsula en dos circunvoluciones, una anterior y una posterior, las cuales a su vez se van a hallar divididas en pequeñas circunvoluciones por surcos poco profundos. En la cara inferior del hemisferio cerebral va a ser irregular, se halla dividida por la porción inicial de la cisura lateral en dos lóbulos, uno orbitario y uno occipitotemporal. Vamos a empezar por el lóbulo orbitario. Perfecto, el lóbulo orbitario va a corresponder a la porción inferior del lóbulo frontal. Descansa en el techo de la órbita, motivo de su nombre, ¿no? Este lóbulo va a presentar dos surcos, uno medial y otro lateral. El surco medial o surco olfatorio aloja al bulbo olfatorio y al tracto olfatorio. La porción de la cara orbitaria situada por dentro del surco olfatorio va a recibir el nombre de la circunvolución recta. El surco lateral, generalmente en forma de H, va a delimitar un número variable de pequeñas circunvoluciones orbitarias. El lóbulo occipitotemporal va a corresponder a la porción inferior del lóbulo occipital y temporal. Se identifican dos surcos anteroposteriores, uno medial y otro lateral, que delimitan las circunvoluciones occipitotemporales lateral y medial. La circunvolución occipitotemporal lateral va a adoptar la forma del uso, por lo que también se conoce con el nombre de lóbulo fusiforme. La circunvolución occipitalotemporal medial se va a hallar por dentro de la precedente. Se va a dividir en una porción anterior que constituye la circunvolución del hipocampo y una porción posterior que se denomina lóbulo lingual. La circunvalación del hipocampo por su extremo anterior se dobla en forma de gancho que va a denominar el gancho del hipocampo. Por dentro, la circunvolución del hipocampo va a formar el labio inferior del surco del hipocampo, el cual empuja la la pared cerebral hacia la porción temporal del ventrículo lateral para formar el hipocampo hasta hasta de apneo, también se va a llamar. En la cara medial del hemisferio cerebral va a ser plana, separada del lado opuesto del os del cerebro. Se va a encontrar los siguientes surcos y lóbulos. El surco del cuerpo calloso. El surco del cuerpo calloso va a rodear y va a separar profundamente a la cara superior del cuerpo calloso. Surco del cíngulo. El surco del cíngulo se origina por delante del pico del cuerpo calloso, rodea la circunvolución del cíngulo y antes de llegar a la altura del esplegnio o rodete, también llamado del cuerpo calloso, emite dos prolongaciones, una ascendente que va a terminar en el borde superior del hemisferio cerebral y otra que continúa su dirección hacia atrás formando el surco subparietal. El surco parieto-occipital se dirige desde el borde superior del hemisferio cerebral oblicuamente hacia abajo y delante y termina por debajo del esplenio del cuerpo calloso uniéndose con la cisura calcarina. La cisura calcarina es una profunda hendidura que se extiende desde el polo occipital hacia adelante y se une con el surco parieto-occipital cerca del esplenio del cuerpo calloso. Del cíngulo se halla inmediatamente por encima del cuerpo calloso. Se continúa con la circunvolución del hipocampo a nivel del esplenio del cuerpo calloso mediante una porción estrecha llamada el istmo, ¿no? El conjunto constituido por estas formaciones va a recibir un nombre denominado el lóbulo límbico. La circunvolución frontal medial es la porción medial de la circunvolución frontal superior situada por encima del surco del cíngulo. El lobulillo paracentral es una pequeña región que va a corresponder a la extremidad superior de las circunvoluciones precentral y postcentral, ambas separadas por la extremidad superior de la cisura central. El lóbulo precúneo o cuadrilátero constituye la porción medial de la circunvolución parietal superior de la cara superolateral situado por delante del surco parieto-occipital. El lóbulo cuneiforme o simplemente la cuña es la región de forma triangular situada entre el surco parieto-occipital y la cisura calcarina. Hablando de la corteza cerebral,
Esta es una lámina de sustancia gris plegada sobre sí que cubre la superficie del cerebro. El espesor no es uniforme, varía de acuerdo a las diferentes regiones. Por ejemplo, el humano es de 4,5 milímetros como máximo, situado a nivel del área motriz de la circunvolución precentral. De esta región va disminuyendo gradualmente hacia los polos frontal y occipital. Igualmente es de mayor espesor en la cima de las circunvoluciones y de allí se atenúa gradualmente hacia la profundidad del surco. La corteza cerebral está constituida por dos cuerpos neuronales y sus prolongaciones protoplasmáticas, que se disponen en diferentes capas. Estas capas están superpuestas, ¿no? La corteza cerebral está constituida por los cuerpos neuronales y sus prolongaciones protoplasmáticas que se van a dividir en diferentes capas superpuestas. Em, Acá simplemente vamos a nombrar las células de estas capas, ¿no? Estas células van a ser, por ejemplo, las piramidales, las estrelladas, las fusiformes, las células de Marconi, las células nerviosas, eferentes, aferentes, también van a estar asociadas a... Ok, vamos a hablar ahora acerca de las capas de la corteza cerebral. La corteza cerebral primitivamente presenta una estructura homogénea, ¿no? Posteriormente sufre una serie de diferenciaciones, de suerte que es posible describir varias capas y áreas funcionalmente distintas. De acuerdo al economo, se distinguen 6 capas o láminas que de la superficie a la profundidad van a ser las siguientes, van a ser la capa molecular, la capa granular, la capa piramidal, la capa granular, pero esta vez interna, la piramidal también interna, la capa multiforme. Eh, Eso es lo más relevante. Vamos a hablar ahora acerca de las áreas y localizaciones cerebrales, ¿no? Entre estas, bueno, vamos a irnos súper rápido. Vamos a hallar, porque el cerebro va a estar dividido entre capas y localizaciones para que estas, les voy a poner diferentes imágenes acá, van a ir pasando de a poco para hablar, por ejemplo, del lóbulo frontal de qué se encarga, lo van a poder ver en una imagen, esta de qué área corresponde, el área prefrontal, área de los movimientos conjugados de los ojos, también el área de la escritura, el lóbulo parietal, el área sensitiva, áreas del lenguaje, el lóbulo temporal, área de la audición, del lóbulo occipital, el área de la visión. Y vamos a pasarnos directamente a correlaciones clínicas. Como les dije, este es un video resumen. Profundizamos, pero no en las áreas específicas de cada parte, ¿no? Hablando de las correlaciones clínicas, lo más relevante que vamos a hablar también de esto, por ejemplo, es el absceso cerebral, encefalitis, tumores, epilepsia y atrofia cerebral. Vamos a tocar estas 5. Vamos a hablar acerca del absceso cerebral. Es la colección de pus en el tejido central, cuyo tamaño y localización puede variar, ¿no? Se debe eh, algunas veces a la propagación directa de infecciones, por ejemplo, infecciones en el oído medio, senos paranasales o por metástasis de infección en otras partes del organismo que se van a propagar hacia la vía hematogénea. El cuadro clínico se relaciona con un aumento de presión, un aumento de presión un aumento de presión intracraniana que va a presentar cefalea, vómitos, crisis convulsivas, hemiplegia, alteraciones del lenguaje, etc. Cefalea es dolor de cabeza, para aclarar. Encefalitis es un proceso inflamatorio generalmente por una infección viral que afecta tanto a la sustancia gris como a la sustancia blanca que van a ocasionar, como les dije, cefalea, vómitos, alteraciones de la conciencia, fiebre, crisis convulsivas y en ocasiones hemiplegia y parálisis de algunos nervios craneales. Si el cuadro clínico es muy severo, este puede ser mortal, la persona puede llegar a morir. Los tumores pueden desarrollarse en cualquier región del encéfalo. Los tumores generalmente tienen un origen en las células gliales. Entre lo más importante citaremos a los astrocitomas, ¿no? Que están originados en los astrocitos y oligondrioglomas, que se van a originar en los oligondrocitos. La sintomatología depende de la situación y del tamaño del tumor. La epilepsia es un trastorno del sistema nervioso central,
de inicio súbito y de corta duración. Se producen signos y síntomas de acuerdo a las diferentes formas que este se puede presentar, pero generalmente va a haber una pérdida de conciencia acompañada de contracciones tónico-clínicas y trastornos vegetativos, como pueden ser taquicardia, aumento de la presión arterial, apnea, hipersecreción glandular, especialmente de la saliva, o traqueobronquial, etcétera. En general, pueden ser causas de epilepsia, factores genéticos o lesiones adquiridas también, como hipoxias cerebrales, infección del sistema nervioso central, abscesos, encefalitis, traumatismos craneoencefálicos, tumores cerebrales y em, neurocisticercosis, etcétera. En la atrofia cerebral, en ocasiones puede presentarse la atrofia cerebral difusa, como en la enfermedad de Alzheimer, perdón, enfermedad que se caracteriza por la pérdida de las células nerviosas en todas las capas de la corteza cerebral. En las capas iniciales se aprecia ligeras alteraciones de la memoria y luego esta va a progresar hacia alteraciones profundas del intelecto, ¿no? Que conduce a una demencia. Esta normalmente es progresiva. También tiene trastornos del lenguaje que determinan una incapacidad y la muerte del paciente. Eso fue todo por hoy. Muchas gracias. Este video fue hecho para una tarea para el doctor Apaza de la Universidad Unifrance. Muchas gracias.